Óigame, ya nosotros nos preparamos para recibir nuestra primera invitada de la mañana. El Señor ha sido bueno con nosotros en darnos la bendición, el privilegio de contar con una mujer de Dios. Óigame que sin lugar a dudas nos ha bendecido y nos bendice de manera increíble. Ciertamente ha estado experimentando tiempos, óigame, duros, pero como toda una mujer de Dios, vulnerable, pero a la misma vez fortalecida por el poder del Espíritu. Eso es extraordinario. Hoy está nuevamente con nosotros. Qué bueno tenerle y qué bendición nosotros poder disfrutar de la pastora Sandra Oyola, que viene para compartir con nosotros una palabra buena, como siempre, como todos los viernes. Con este fuerte aplauso le recibimos, pastora. Qué alegría que usted puede estar con nosotros. Honramos a Dios por la bendición de tenerle nuevamente. Amén, amén. Bendiciones, Pastor Semidey, bendiciones a todos los pastores que se han conectado desde temprano y los que se van a conectar más luego. Quiero agradecer profundamente a todos, a ti, pastor, a tu esposita, Mari, y a todos los pastores, el pastor Abner, Moisés, y a todos los que estuvieron enviando esas palabras de fortaleza, de consuelo. La verdad es que sus oraciones fueron un abrazo abrumador en medio de ese tiempo, y me sentí muy fortalecida, mi familia también, porque a cada uno le comunicaba las oraciones que todos estos compañeros y compañeras estuvieron haciendo por nuestra familia. En el caso mío en particular, pues fue un tiempo de crecimiento y aprendizaje. Apenas el jueves 9 estábamos despidiendo la vida de una hermana de la iglesia ahí en su casa, en una etapa final de cáncer, la hermana Evelyn, de esas hermanas que uno lleva cerca del corazón. Y yo sé que muchos pastores y pastoras me van a entender. No necesitan un micrófono para hablar, no necesitan un nombramiento de liderazgo, en el liderazgo de la iglesia, pero son fieles, leales, cubren a uno en oración, esos mensajitos inesperados, ese apoyo, esa honra. Así era la hermana Evelyn, y el jueves en la noche estuvimos en su casa hasta ese último aliento de vida. Regresando a casa, entonces, en la madrugada del viernes, es que recibo la noticia de mi hermana. Así que fue un tiempo de procesar, y luego, pues, lo que viene en los días posteriores, ¿no? De las reuniones familiares, coordinar. Pero la verdad es que las oraciones se hicieron sentir, y yo quiero personalmente expresar mi más profunda gratitud. Esa fue la razón por la cual no pude estar en el gran evento, aunque me pude conectar, y esa palabra del pastor Abner, luego pastor Moisés, que pude agarrar por lo menos 2/3 partes de su presentación, fueron sumamente edificantes para mi vida. Y en este momento que estamos retomando esta sección, precisamente a manera de pinceladas de lo que íbamos a compartir ese sábado, pues quiero compartirles. Adelante, así a manera pastor. De pinceladas. Claro que sí, adelante. El tema principal era la identidad, y retomando este taller que para mí fue de profunda edificación con el doctor José Batista. Por lo tanto, algunos puede ser a manera de repaso y para otros alguna herramienta que reciben hoy. Es el que utilizo como fundamento en su libro La teoría de la identidad, el árbol de la vida. Ese taller fue de gran edificación para nosotros, y tomé como fundamento unos principios que él establece ahí en cuanto a la identidad. Hoy se habla mucho de la identidad de género, pero aquí no estamos hablando de la identidad de género. Yo creo que la palabra es clara cuando habla en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. En cuanto a su identidad. Y es interesante porque usa el término género en cuanto a las hierbas, a los árboles frutales, a los animales, pero en cuanto al ser humano, habla en términos de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Y así lo deja establecido.
y los faculta a ambos. Obviamente en el orden divino, el hombre fue creado primeramente para establecer esa relación, ese vínculo con Dios, para que entendiera que su responsabilidad se lograría por ese vínculo que tuviera directamente con Dios, que aprendiera lo que era una relación libre, voluntaria, basada en amor incondicional. Entonces se creó a la mujer. Y cuando se creó a la mujer, dice la palabra claramente, como ayuda idónea, de manera complementaria. O sea, esta pareja a imagen y semejanza de Dios, y vamos a hablar ya mismo lo que implica esa imagen y semejanza. Esta mujer creada de la costilla del hombre, según el relato bíblico, para que pudieran tener un desempeño sobre la creación en la plataforma de la complementación bajo el poder del común acuerdo. Es que entonces podemos entender, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear. O sea, la tarea va a ser en el poder del común acuerdo, en la plataforma de la complementación. Por lo tanto, a ambos Dios los faculta para que lleven a cabo la tarea. Entonces, en ese sentido, el doctor Batista nos ofrece 3 aspectos que implican esa imagen y semejanza, hombre y mujer, en ese diseño divino, y es la dignidad, la libertad y la integridad. Y usamos esto, repito, como base para compartir con los compañeros y compañeras y quizás repaso para algunos que hayan tomado este taller. Cuando hablamos en términos de la dignidad, Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio esa cualidad, esa capacidad o esa característica de la dignidad. Cuando hablamos de la dignidad, hablamos de la mayordomía del ser, como dice el doctor Batista. Nada ni nadie nos hace porque ya somos. Él nos creó a su imagen y semejanza. Ya somos y nosotros nos manifestamos en la vida de acuerdo a lo que somos, imagen y semejanza de quien nos creó. La dignidad nos ayuda a ejercer las normas de individualidad como compasión, aprecio, que es el reconocimiento de la dignidad de la otra persona, reconocimiento de los logros del otro, aceptación. Por lo tanto, la dignidad me lleva en esa mayordomía del ser a vivir una vida de altura. No menospreciaré ni dañaré mi vida ni la de los demás. Viviré mi vida de acuerdo al valor que ya tengo, no según el valor que la gente me quiera dar. La dignidad me lleva a una vida de excelencia. Por lo tanto, nos enseña a desarrollar y aplicar al máximo la capacidad que Dios me ha dado y el potencial que ya Dios ha puesto en mí. Por lo tanto, no me preparo para ser alguien porque ya soy alguien en Él. La dignidad me lleva a elegir vivir al máximo para Dios, a esforzarme por hacer todo con pasión, con entusiasmo, alegría y gozo. La dignidad me lleva entonces a vivir una vida con propósito, entender que Dios me ha dado un propósito para vivir y me ha dado el potencial para cumplirlo. Yo tengo la capacidad dada por Él, tú tienes la capacidad dada por Él. Por lo tanto, realizaremos la tarea encomendada con excelencia, porque fuimos seleccionados para una asignación magistral sobre esta vida, más aún cuando nos ha tocado el ejercicio ministerial del pastorado. Cuando hablamos de la integridad, hablamos de la mayordomía del carácter, mientras la dignidad habla de la mayordomía del ser, la integridad habla de la mayordomía del carácter. Cuando hablamos de la mayordomía del carácter, es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios.
el apóstol Pablo nos habla de que estamos siendo restaurados a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es el modelo. La integridad nos ayuda a ejercer las normas de nuestro carácter, según las cuales las personas deben ser honestas, veraces, responsables, hacendosas, organizadas. Cuando hablamos de hacendosa es utilizar al máximo sus capacidades. Cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de ser confiables. Por lo tanto, es importante la constante autoevaluación y esto con la ayuda del Espíritu Santo. Como dijo el salmista, revélame tal cual soy, muéstrame tal cual soy. Cuando no se tiene integridad, la persona no reconoce cuando está equivocado, cuando está mal y que ha hecho algo indebido. No se da cuenta cómo pudiera ofender a otras personas y tampoco se da cuenta de cuáles son las debilidades. Por lo tanto, no puede entender lo que hace y que esto está incorrecto. Por eso la palabra bien dice, nadie puede ser su propio juez. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y esos mentores que nos pueden ayudar a corregir lo que debemos corregir. Y en cuanto a la libertad, es el ejercicio de la autoridad interior para no ser esclavo emocional de las demás personas ni de ninguna circunstancia que nos rodee. La verdadera libertad, dice el doctor Batista, es la capacidad de hacer lo correcto tomando como base lo que somos. Somos creados a imagen y semejanza divina, somos dignos, somos íntegros, por lo tanto tenemos la libertad, repito, de hacer lo correcto considerando eso que somos. Dignos, que es la mayordomía del ser, íntegros, que es la mayordomía del carácter. Por lo tanto, la libertad me lleva a ser respetuoso de mi propia vida y de la vida de los demás. Es manifestarnos tomando dominio de nuestra voluntad y capacidad para tomar decisiones, haciendo lo que Dios espera que hagamos. La libertad es la capacidad de esforzarnos en cualquier situación. Nos ayuda a mantener las normas de convivencia, de respeto, de obediencia, de orden. Y la sensibilidad, que es la libertad hecha para el ser. El ser humano no vive esclavizado de sus emociones ni de sus necesidades. Y obviamente estamos hablando de que no se trata de reprimir las emociones, se trata de manejar correctamente las emociones. Dios diseñó las emociones, Él las creó, tienen una función importante en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Cuando estamos hablando de las emociones en términos humanos, procesos bioquímicos, procesos neuroquímicos que se forman a nivel del cerebro, ¿no? Cuando el cerebro hace su proceso de pensamientos y el pensamiento en su actividad trae su proceso de sintetización para simplificar todo ese proceso, ¿no? Y de ahí entonces surge lo que son esos procesos neuroquímicos que les conocemos como sensaciones. Y a esas sensaciones les podemos llamar emociones, de acuerdo a lo que está expresando. Eso fue diseñado por Dios y no es reprimirlo, sino manejarlas. La palabra del Señor bien dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor. Él nos ha dado de su espíritu dominio propio, el espíritu de dominio propio. Por lo tanto, en el ejercicio del dominio propio, contamos con la libertad para decidir no ser esclavo de mis emociones, sino saber manejarlas. Dios nos ha otorgado la capacidad para conducirnos en esta vida de acuerdo a los valores con que nosotros fuimos creados. Y hoy hemos tocado estos 3 valores que son los principales para de ahí desmenuzarlos. Esto es
en cuanto a nuestra identidad, a lo que nosotros somos, creados a imagen y semejanza divina. Ahora bien, en el término de creados a imagen y semejanza, como así lo escribió el autor de Génesis, y así quedó grabado para nosotros en términos divinos, está hablando de esa esencia de Dios, porque en términos de imagen de Dios, bien dice la palabra que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, nosotros tenemos un cuerpo biológico. Dios no tiene un cuerpo humano, aunque a veces nos permite usar el cuerpo humano en referencia a Él, la mano de Dios, las faldas llenaban el templo, dice el profeta, el ojo de Dios. Dios nos da cierto permiso para nosotros familiarizarnos con Él en cuanto a esas expresiones que a veces usamos. Pero la realidad es que este cuerpo biológico en el que nosotros vivimos, moramos en esta vida temporal y que será transformado para la eternidad, como bien nos habla la palabra, en ese sentido vemos que quien tuvo un cuerpo igual que el nuestro, y ahí entonces entramos en imagen y semejanza, fue Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, si hoy nosotros podemos expresar que fuimos creados a imagen y semejanza, entonces tendríamos que trasladarnos a la eternidad de Dios, donde fue diseñado todo el plan de lo que hoy es nuestra identidad. Todo el diseño, todo el plan, toda la intención, el propósito de Dios, hay que verlo a la luz de su eternidad, cuando todavía nada había sido creado. Dios es un Dios de orden, es un Dios que se planifica, y lo que Él ha determinado, nada ni nadie lo podrá retener, ni estorbar, ni impedir. Y si echamos esa mirada hacia la eternidad, guiados por el Espíritu Santo, a la luz de lo que la palabra poco a poco por porciones nos puede revelar, podemos ver entonces que, según dice la palabra, que el Cordero fue inmolado desde la eternidad y que nosotros fuimos escogidos desde la eternidad. Pues eso implica que el plan estaba diseñado cuando Dios decide crear, cuando Dios decide formar esta creación, y luego a nosotros de su propia creación, todo eso fue diseñado desde la eternidad. Se me ocurre pensar, y le dejo solamente esto para reflexionar, que entonces esta biología fue diseñada desde la eternidad para Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando fuese a cumplir ese plan. Porque en Dios todo es. Él conoce el final desde el principio, nuestro principio. Él es eterno. Entonces, esta biología, se me ocurre pensar, que fue diseñada desde la eternidad para Jesucristo, pero la estrenamos nosotros cuando Dios creó a esa primera pareja. Entonces, cuando hablamos de imagen y semejanza, hay que ampliar el término de lo que Dios nos coloca en ese capítulo, y en esencia recibimos de Él ese soplo, ese aliento de vida que activó todo este diseño divino, y que posteriormente el postrer Adán vendría a retomar para que nosotros seamos restaurados en Él. Cuando estamos hablando de identidad en términos de dignidad, de integridad y de libertad, ahora nosotros lo vemos a través de Jesucristo, a través de Él, su diseño, su formación, el Dios invisible ahora mostrándose de manera visible en Jesucristo. Y de esa manera nosotros, restaurados y conformados en Él, podemos retomar nuevamente esa dignidad con la que fuimos creados,
podemos retomar nuevamente esa integridad con la que fuimos creados y la libertad. Y cuando hablamos de esos tres términos, entonces, Él nos ha capacitado con la mayordomía del ser, con la mayordomía del carácter y con la libertad para no esclavizarnos de las emociones, ni por lo que nosotros procesamos, ni por las circunstancias que nos rodean. Eso es en cuanto a nosotros como seres humanos, en términos de identidad. Pudiéramos estar aquí hablando mucho más de ese tema. Pero cuando estamos entonces hablando de lo que hoy se usa, que es el género, y el dilema que quizás acompaña a algunas personas, porque no voy a decir a todos los cristianos, a algunos líderes, porque no a todos los líderes, es el dilema entonces del liderazgo en cuanto a hombre y el liderazgo en cuanto a mujer. Y en eso estaremos compartiendo entonces las próximas semanas lo que la Biblia habla en términos de liderazgo, de funciones, responsabilidades, y qué dice realmente la Biblia respecto al hombre, qué dice la Biblia respecto a mujer, porque todavía hay personas que se hacen las preguntas, como yo me la hice en un momento dado. ¿Están las mujeres llamadas a ser pastoras? ¿Son solo para hombre el llamado pastoral? En cuanto a eso, no es que voy a hacer teología al respecto, simplemente voy a contar desde mi punto de vista mi experiencia, mi propio debate con Dios sobre ese asunto y cómo fue que Dios trató conmigo. Y entonces ahí colocaríamos lo que es identidad espiritual, que hoy no la alcanza a discutir, pastor. Me parece que esta mañana se están sembrando unas bases poderosísimas, pastora, en términos de lo que es la identidad. Sin lugar a dudas, es sembrar las bases. Me parece que son unas bases profundas y un anclaje, sin lugar a dudas, extraordinario para comenzar y para que en los próximos programas ciertamente usted continúe, ¿verdad? Alumbrándonos sobre este concepto de la identidad, pastora, que me parece que es tan importante para el ministerio. De hecho, le estoy escuchando y mientras le escucho, yo pienso, y hablando del cuerpo, cuando usted habla sobre que nosotros nos adelantamos a esa utilización del cuerpo que fue diseñado desde el principio para que también nuestro Jesús tuviera también este cuerpo. Me parece que una de las cosas que cuando yo soy una persona y cuando yo tengo identidad, me lleva también a yo apreciar mi cuerpo y a dar gracias a Dios, porque, porque, porque yo tengo identidad y esa identidad me lleva a yo poder decir gloria a Dios porque tú me has dado este cuerpo y salirme de pensamientos donde esto es la caja del diablo, esto es la caja donde habita el alma y cuando esto se caiga, esto se muera, yo me voy con el Señor y el cuerpo, olvídate de eso, y el cuerpo es como que tan rechazado y de alguna manera cuando le escucho a usted me lleva a hacer esa reflexión y a pensar en tradiciones y en filosofías que recuerdo que en los tiempos de Jesús habían escuelas bíblicas que hablaban sobre la experiencia de que el cuerpo es la prisión y el cuerpo hay que castigarlo, y hay que sujetarlo, hay que someterlo porque es malo. Pero yo fui hecho a semejanza de Dios, entonces no es malo. Mi cuerpo hay que cuidarlo y darle gracias a Dios de la manera en que yo soy, porque yo tengo y yo fui hecho a la imagen de Cristo, pastora. Amén, definitivamente, pastor. Cuando lo vemos a la luz de la eternidad, en la medida, en la medida en que voy aprendiendo por mis compañeros y compañeras y en la profundidad de la palabra, y entendemos que aún la palabra misma, hay que entenderla y comprenderla a la luz de la eternidad, porque Dios es eterno. Todavía la Biblia no había sido escrita. Dios era, Dios es, siempre será el eterno. La creación no era, Dios es.
Por lo tanto, aún la palabra misma y los principios que Dios nos deja en ella, hay que analizarlos a la luz de la eternidad. Y si todo lo que vemos vino de lo que no se veía, pues entonces, incluyendo esta biología y nuestro ser y el diseño que Dios nos ha dado de manera integral, espíritu, alma y cuerpo, como Pablo es el que entra a esta teología, ¿no? De manera integral tenemos que vernos en ese diseño eterno de Dios en nosotros. El cuerpo, alma y espíritu, un solo ser de manera integral, funcionando en honra para Dios. Eso es correcto, pastor. Me parece extraordinario, pastora, extraordinario. Me parece que esto va a ser un tiempo, como siempre, poderosísimo. Pastora, tengo por acá varios comentarios que me parece que son, como siempre, importantes que podamos señalar. Lo primero es que la pastora Elin Hernández dice: qué bella se ve, pastora. Dios le bendiga mucho. La extrañábamos. Gracias, amén. También de que querida amiga Rosa nos dice: aleluya, pastora, que mucho la extrañamos, pero sabemos que Dios la fortaleció. Bienvenida a casa. Amén. Bueno. Amén. El buen amigo Nestalio Orizal nos dice: wow, adoro al Señor por la sabiduría y exposición de la pastora Sandra Oyola. Me atrevo a tomar una clase de 8 horas. Esto es poderoso. Y yo también, hermano mío. Gloria a Dios. La pastora Elin Hernández nos dice: poderosísimo tema. Mi buen amigo Cuquito Cruz nos dice: amén, muy bien explicado. También Rosa nos dice: la pastora Oyola es familia del rey Salomón. Dios es bueno, Dios. También el buen amigo Neftali nos dice: mañana poderosa, y se queda uno con hambre. Así mismo es, la pastora ciertamente ha lanzado hoy un temazo extraordinario, como siempre. La pastora, como siempre, trayendo temas poderosísimos. También mi buen amigo Juan Cruz, Juan, de allá de la hermosa iglesia, el Rey de la Gloria, el cual Dios me ha permitido, junto a mi familia, poder ser los pastores. Nos dice Juan: amén. Anoche en nuestra iglesia se nos dio una buena conferencia sobre el cuidado del cuerpo, sobre el cuidado de nuestro cuerpo. Así es. Y me parece que esto va muy bien atado. Si fuéramos a mirar la experiencia de ayer en nuestra iglesia con hoy, me parece que una iglesia que tiene una segura identidad en Cristo es una iglesia que se cuida, porque sabe que de manera integral tiene que cuidar todo para que todo pueda funcionar adecuadamente. Me parece que sí, me parece que es extraordinario. Pastora, nuevamente agradecidos de lo que Dios, ¿verdad?, nos permite poder disfrutar junto a usted. Gracias por dejarse usar, gracias por traernos esta buena palabra. Y gracias por bendecirnos. Pastora, cuénteme cómo la gente puede conectarse con usted. Sé que a través de Facebook es una de las formas, en Centro de Discipulado Mundial. ¿Habrá otra manera, pastora, que lo podamos compartir? No, a través de nuestra página y a través del email psioyola@gmail.com. P de pastora, S de Sandra, I latina, Oyola, exacto, ahí en el email también se pueden comunicar con nosotros. Ahí está en pantalla. Usted lo está viendo en pantalla ahí, psioyola@gmail.com. Ahí está para que pueda comunicarse con la pastora. Pastora, nuevamente gracias por bendecirnos. Gracias. Amén. Gracias a usted, Pastor Semide, y gracias a todos los compañeros y compañeras. ¿Sabe que le amamos, pastora? Un abrazo. Amén, amén. Claro. Qué bueno, la pastora Sandra Oyola